Bienvenidos a un nuevo video en este espacio por Bolsar. Bueno, seguramente si estás en mercado y lees medios especializados, habrás escuchado sobre una compañía que ha crecido muchísimo en el último tiempo, un rally de sus acciones muy importante. Estamos hablando de Palantir, una empresa que vamos a tratar de, dentro de nuestras posibilidades, dilucidar más o menos a qué se dedica y vamos a tratar de sacar una conclusión de qué es lo que le puede llegar a esperar a esta compañía para los próximos trimestres. Palantir es una empresa que eh, junta, administra y trata de integrar un montón de datos, un montón de información para poder tratar de organizarlos, tratar de realizar un análisis justamente de toda esa masa de información en donde se pueden juntar distintas fuentes de datos, tanto para el rubro gubernamental como para el rubro comercial. Ahora vamos a ampliar un poco este tema y tratar de darle a la compañía o al ente gubernamental una respuesta para que pueda adoptar distintas estrategias y que puedan ver en aquellos datos o en aquellas conexiones que por ahí simplemente o desde el lado más humano no pueden llegar a alcanzar a poder analizar. Estas diferencias, que es lo que la empresa tiene como su modelo de negocios y que es su diferencial, vamos a ver algunos ejemplos con algunas compañías que realmente han reducido tiempos en el poder de decisiones, en el poder de el cambio de sus estrategias para poder optimizar muchísimo sus operaciones, tratar de ser obviamente más rentable al costo de lo que esta empresa cobra y vamos a ver cómo esos nuevos acuerdos a través de este informe fueron creciendo exponencialmente en el último tiempo. A veces a la empresa se la confunde como un broker de datos que recopila datos, pero lo que hay que tener en cuenta es que los datos puntuales de la recolección de toda esa información por parte de los distintos modelos de negocios de las compañías o de los entes gubernamentales son absolutamente propios y confidenciales y la empresa, obviamente, por lo menos es lo que comenta, no los utiliza para venderlos a terceros y eso también tiene que ser una de sus fortalezas sin dudas, ¿no? Porque obviamente toca datos muy sensibles de todo el modelo de negocio que está analizando, sea el negocio que sea, por supuesto. El crecimiento exponencial que tuvo en el último trimestre y en el rally de las acciones lo vamos a ver más adelante, pero sí que el crecimiento de sus ingresos tuvo un crecimiento interanual del 48%, un crecimiento muy importante, y esto llevó a la compañía a superar por primera vez los $1.000 millones en el trimestre, en el último trimestre presentado. Como ingresos, ¿no? Eso es el número que pudo batir, $1.000 millones en ingresos ya. Vamos a ver también las previsiones de la compañía para más adelante. El motor principal del crecimiento en ese 48% fue, por un lado, los entes gubernamentales, digamos, que crecieron, porque claramente empezó como un modelo de negocios vendiéndole este tipo de servicio de recolección de datos y poder tratar de brindar información sobre terrorismo, sobre distintas estrategias que pueden llegar a adoptar al analizar esa gran cantidad de datos primeramente a los entes gubernamentales, ¿no? Después expandiéndose, como vamos a ver ahora, en el sector comercial. Eh, de hecho, en el mercado estadounidense es el mercado más concentrado, que obviamente tiene este servicio mucho más disponible y con la posibilidad a futuro de que también tenga esta expansión y esta escala a nivel global, ¿no? En el mercado estadounidense tuvo un crecimiento del 73%, así que el 73% 68% creció en el mercado norteamericano, 73% son los ingresos totales respecto al 100% de los ingresos de la compañía. Pero el sector comercial tuvo un crecimiento del 93% interanual. O sea, acá es donde empezamos a ver esa escala de la compañía, pudiendo haberlo probado a nivel gubernamental, también traspasar este modelo de negocios al sector comercial. 93% del crecimiento interanual del sector comercial. Vamos a ver esta placa número uno, algunos de los números que estuvo presentando en el último balance. Me interesé por ver más que nada los márgenes, tanto los márgenes operativos como los márgenes brutos, principalmente porque me interesó saber cuál era por lo menos su tendencia en el largo y en el corto plazo. Vamos a ver esta primera placa donde vamos a ver en los últimos 5 años
márgenes brutos y operativos. Un margen bruto que ya nos indica, o por lo menos es un indicador de fortaleza, porque tiene una tendencia que prácticamente inamovible dentro de lo que es el margen bruto del 80%. Esto quiere decir el 80% o 80 centavos de dólar por cada dólar vendido, lo tiene como después de sacar los costos propiamente del negocio, 80 centavos cada dólar es un indicador de fortaleza muy importante y sobre todo me interesó ver que se mantenga y tenga esta tendencia en el tiempo del 80%, ¿no? Lo vemos como muy marcado esa tendencia. Y el margen operativo, que tuvo un incremento exponencial, digamos, creciente en el último tiempo, pero vemos cómo hubo un gasto de capital importante en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo en el año 2020. Evidentemente, año de pandemia fue un año en donde la gerencia dedicó muchísimo capital, más del 100%, para poder hacer crecer su compañía, una compañía que empezó en el 2013, pero que en pandemia evidentemente dedicó muchísimo tiempo y muchísimo capital para poder crecer y poder, en el tiempo, lo vemos como ese gasto de capital fue, o ese margen operativo empieza a ser creciente y positivo a partir de los últimos años, ¿no? Y eso sí que hace un poco el resultante de esa inversión allá por el 2020. Y en esta placa número 2 hice la comparación del margen operativo, del margen bruto, margen operativo y también del crecimiento de sus ingresos. Entonces vemos esta consecución un poco del crecimiento de los ingresos con un margen operativo que ya lo vemos más trimestralmente, no como en la placa anterior, sino que lo vemos más creciente, con un crecimiento del 46% de crecimiento trimestre contra trimestre y ingresos por operaciones por 269.000 millones de dólares, que equivale a un margen operativo del 26,8%. Eso lo que estamos viendo ahí es un crecimiento que podemos llegar a notar que tiene ya una tendencia creciente en el tiempo y lo vamos a tratar de analizar con el análisis cualitativo. Un dato a destacar sí que quiero marcarles es la cantidad de aumento en acciones en circulación, algo propio del crecimiento, de toda empresa en crecimiento. Generalmente el crecimiento de las acciones en circulación tiene que ver con la compensación basada en acciones para tanto empleados como la gerencia, pero sí que es un número importante en el 5% del total de las acciones en circulación. Hablando del análisis cualitativo, bueno, más allá de los números, el verdadero valor de Palantir está en su estrategia, en su escala y propiamente dicho en la tecnología que maneja, ¿no? Poder facilitarle a cualquier tipo de negocios que pueda reducir muchísimo sus tiempos y sus costos en cualquier parte de su modelo de negocios, claramente que cualquier compañía no dudaría en pagar por ese servicio, ¿no? Sobre todo por la capacidad técnica que tiene Palantir para poder incorporar un montón de información que parece a priori un poco desglosada y que no tiene nada que ver una con la otra y sin embargo puede encontrar patrones para que puedan dictaminar nuevas estrategias en lo que viene para cualquier tipo de negocio, ¿no? Como decía, tanto gubernamental como comercial. Eh, entonces, dentro de lo que son los acuerdos y o esta cuota de mercado y la expansión del negocio en el último tiempo, si bien no tenemos una cifra puntual, porque sí que tenemos por parte de la compañía, se puede decir que cuando uno analiza los números, no son 100% los números que realmente, evidentemente, están reflejando los números del crecimiento de la compañía. Es como que de cierta manera la empresa no cuenta todo lo que tiene que contar, ¿no? Pero si bien no tenemos una cuota de mercado demasiado explícita por parte de la compañía, sí podemos inferir la posición y la fortaleza que tiene en ese sentido, ¿no? Que empieza a ser ya dominante con los números que estábamos viendo, el crecimiento que estábamos viendo y el crecimiento también en los márgenes que le permite, cuanto más acuerdos, obviamente, mejores números en cuanto a los márgenes. La empresa, entonces, como les decía, empieza a ser dominante a través de diferentes acuerdos cerrados y la naturaleza de los clientes. Centrarse mucho más en lo comercial y hasta este momento firmó 157 acuerdos
por $1 millón o más. Esos todavía me parecen muy pocos acuerdos para una empresa con un crecimiento tan grande, ¿no? Pero imagínense todavía la escala que tiene la empresa para poder crecer. 66 superaron los $5 millones y 42 de esos 157 acuerdos firmados superaron los $10 millones. De hecho, se adjudicó un acuerdo comercial a 10 años con el ejército de los Estados Unidos por un valor de hasta $10.000 millones, así que 10 años con ese contrato. Todavía, de hecho, trabaja con distintas agencias del gobierno, sobre todo en la parte de terrorismo, para poder cruzar un montón de información que a priori, como les decía, parece que no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Eh, estos logros, obviamente, de la compañía lo que hacen es, en resumen, lo que les venía comentando. La escala de la compañía, cómo viene creciendo, sino también consolidar esa posición y empezar a tener una ventaja competitiva sobre cualquier otro tipo de competidor, que realmente no han surgido competidores hasta el momento, y que tiene como fortaleza más importante, por un canon o por un fee, digamos, tener un servicio que a vos te ayude muchísimo en esta innovación y propuesta de valor. De hecho, justamente respecto de la innovación y la propuesta de valor, la plataforma que obviamente está trabajada con inteligencia artificial, está transformando las operaciones de los clientes. Por ejemplo, Citibank, el banco norteamericano, redujo el tiempo de registro de nuevos clientes desde los 9 días que les llevaba anteriormente hasta solo unos pocos segundos. Fannie Mae también es un servicio financiero en los Estados Unidos, acortó el tiempo de detectar fraudes hipotecarios de 2 meses también a unos pocos segundos. Y una empresa de atención médica, de la cual no dan información, aumentó la utilización de su sala de altas en un 2100%. Toda esta capacidad tecnológica que tiene la empresa para poder brindarte una nueva mirada y una nueva estrategia sobre lo que uno puede llegar a hacer en su negocio, claramente trae estas ventajas, con la contraprestación obviamente de probablemente reducción de costos en lo que tiene que ver con lo salarial en cada uno de los modelos. Es un poco la dinámica de lo que estamos empezando a ver con la aplicación de la inteligencia artificial. Obviamente que lo hemos visto en cada uno de los informes que hemos podido analizar distintas compañías, por ejemplo Meta, de hace 2 informes atrás que hicimos en este espacio. Las perspectivas futuras para la compañía, bueno, para el próximo trimestre se esperan $1.087 millones, en línea con esa superación de los $1.000 millones de crecimiento, y para lo que tiene que ver con todo el año fiscal 2025, entre 4.142 y 4.150 millones de dólares, eh, con un crecimiento interanual del 45%. Y lo que es lo más impresionante, el segmento comercial que viene creciendo, como les decía, el 93%, la empresa ya de piso piensa que puede llegar a tener un crecimiento del 85% interanual. O sea, un segmento, un modelo de negocios de la compañía mucho más centrado en lo comercial, que creo que ahí está, obviamente, la escalabilidad del negocio. En cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación, que al final es lo que nos interesa a nosotros, vamos a ver esta placa número 3, porque el rally de las acciones que tuvo en el último tiempo, de hecho en el último año, como vamos en esta placa, el precio de las acciones hoy está rondando los $150 después de una baja producto de la presentación de este balance, pero sí que estaba, de alguna manera lo vemos un rally muy importante. De hecho lo comparamos con Nvidia, que tuvo un crecimiento en sus acciones en el último año del 43%, y sin embargo queda realmente, parece una cotización realmente chata la de Nvidia, cuando creció, como les decía, por arriba del 40%. Un crecimiento por arriba del 400% para Palantir. Consideramos de este espacio que por cualquier modelo de evaluación que uno puede tratar de pasar, el futuro de la compañía debería crecer por arriba de los valores que está creciendo actualmente, para tener una cotización que ni siquiera se acerca a la actual, sino que está rondando aproximadamente los $80. Hoy está cotizando 150, siendo muy benévolo y muy generoso con los crecimientos que tiene que conseguir en los próximos trimestres y en los próximos años fiscales.
consideramos que de alguna manera es posible porque es un negocio prácticamente único y podría llegar a pasar como las cotizaciones de Nvidia, donde muchísimos años y donde muchos analistas la evaluaban obviamente sobrevalorada y cara, por decirlo de alguna manera, y sin embargo la empresa siguió demostrando crecimiento en un nuevo segmento que por ahí no todo el mundo termina de entender. Sí que el crecimiento actual nos está dando un modelo de evaluación por descuento de flujos de fondo invertido de no más de $80 por acción. Eso quiere decir que las acciones están significativamente sobrevaloradas. Lo que no podemos analizar es justamente esas perspectivas y esos nuevos acuerdos que puede llegar a conseguir. Recordemos que solamente tiene 157 acuerdos y creemos que desde este espacio puede llegar a tener una escala a nivel global, obviamente, pasar, por supuesto, principalmente a Europa. Asia, obviamente, y sobre todo China lo vemos un poquito más difícil el análisis de este tipo de empresas, obviamente. Para que tengan una idea, el profesor Damodaran en el último tiempo, en febrero pasado, en un podcast, le preguntaron qué pensaba de Palantir y justamente declaró textualmente que no tiene ni idea a lo que se dedican. Él siempre es muy frontal, o al menos no lo suficiente, no entiende el negocio lo suficiente como para poder crear una impresión inteligible de lo que puede llegar a ser eh, las perspectivas del futuro, a futuro del negocio, por supuesto, ¿no? Prácticamente debido a que parte de su trabajo es confidencial y eso hace y crea esta brecha en la posibilidad de que podamos analizar la compañía con un 100% de confiabilidad, digamos, ¿no? En conclusión, tenemos un segundo trimestre con un crecimiento exponencial, una fase de crecimiento tanto en los ingresos como en los márgenes realmente muy positiva, con una expansión muy agresiva que, sobre todo como hablábamos en el mercado comercial, y lo que creemos que esta adopción de soluciones que les va dando a ciertas empresas muy importantes, como hablábamos de Fannie Mae o como hablábamos de Citigroup, creo que aunque sea boca a boca se va a ir transmitiendo y obviamente los competidores no se van a poder quedar atrás y van a tener que también adoptar estos servicios para poder hacer frente a reducción de costos y poder avanzar mucho más rápido, prácticamente en segundos, con distintas estrategias para poder avanzar en sus negocios, ¿no? Obviamente. La empresa está excelentemente posicionada y lo que creemos es que esta escala de negocios y esta escala de acuerdos pueden llegar a ser más que exponencial a través del tiempo. Veremos los próximos trimestres y probablemente en algún tiempo estaremos haciendo un recuento y un nuevo informe sobre Palantir para ver cómo fueron esas evoluciones en los distintos trimestres y su crecimiento. Sobre todo, analizaremos de vuelta los márgenes para ver si ese crecimiento y ese margen operativo del 26,8 termina siendo mucho más alto a través del tiempo. Me encuentran en redes sociales como @finanzas en valor, con valor. Ahora les dejo para que me dejen comentarios bajo en YouTube y si no también me encuentran en redes sociales como en Instagram, tanto de Bolsar como @finanzas con valor. Espero que les haya gustado el informe. Nos vemos la próxima.